Alimentación que se quedó pendiente el día de ayer por cuestiones de tiempo y hay que precisar los objetivos de la actividad. Ajá. ¿Cuál es nuestro objetivo? Combinar los procesos de lectoescritura. Si quieren ir tomando nota, recuerden que los apuntes no son obligatorios, pero sí en algunos casos son importantes porque yo puedo retomar aspectos que se trataron en clase para una evaluación. La evaluación puede ser formativa, ese mismo día en la clase puedo preguntar, o bien puede ser sumativa. En el examen lo puedo retomar, el examen escrito, la evaluación que va a contar para el parcial y obviamente que se sumará a su calificación del semestre. Entonces, estemos atentos a todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a combinar o combinamos ya los procesos de lectoescritura. Ayer recordábamos, en otro momento yo les pregunté de qué forma aprendieron a leer, sea con el método que sea, todos son lectores, ya tienen un proceso avanzado. Ajá. Entonces, ya tienen un proceso avanzado que van a ustedes implementar ahorita, sobre todo enfatizando en las cuestiones de comprensión e interpretación del texto. Ya están anotando esas palabras clave, ¿verdad? Combinar procesos de lectura y escritura para generar la comprensión e interpretación del texto. ¿Ah? Estamos empezando con un texto breve. Otra vez para los que no me captaron la idea. Estamos combinando el proceso de lectura y escritura para aplicarlo a la comprensión e interpretación del texto. Quede claro, ese es nuestro objetivo. Valernos de las herramientas de lectura y escritura que todos tenemos para generar una comprensión e interpretación del texto escrito. En este caso, el cuento breve con el que estamos trabajando. Ok, bueno, entonces, eso es lo que pretendemos con esta actividad. ¿Qué hicimos? El día de ayer, ustedes hicieron la lectura, se supone que analítica, del texto breve que es el cuento, el paisajista. Les di unas instrucciones. Parece en algunos casos, porque también me lo hicieron saber en sus comentarios, que ustedes requieren ejemplos para tener preciso qué es lo que van a hacer, qué se genera con eso. Y sobre todo también en qué me beneficia, qué más puedo aplicar. Ajá. ¿En qué lo voy a aplicar a la hora de mi proceso de estudio? ¿Ok? Entonces, retomemos. ¿Ok? Les di algunos pasos del procedimiento. Le voy a pedir a Alex Vianney nos diga o lea los pasos del procedimiento. Adelante. Ayer en las instrucciones ustedes anotaron unos pasos del procedimiento para el resumen eso. ¿Sí está bien? A ver, otra vez, un poquito más fuerte. Subraya las ideas principales de cada párrafo. En una lista ordena consecutivamente las ideas principales que deberás redactar en máximo 3 oraciones por párrafo. Relaciona las ideas que listaste con nexos y signos de puntuación. Ok. Bueno, aquí hay una observación de Jimena. ¿O quién comentó? Sí, Jimena. Bueno, yo es A, decodificación, descifrar el texto analizándolo. B, oración, unidad del mínimo de significado en el texto. C, párrafo, ideas generales y principales del significado del texto. Y D, texto o discursos con contenido temático profundo, ya sea escrito o oral. Ok, ¿qué diferencia hay entre lo que leyó Alex y lo que leyó Jimena? Yo leí el procedimiento para hacer la actividad. Sí, usted leyó el procedimiento para hacer la actividad y usted leyó los fundamentos teóricos de la actividad. Los elementos del texto, referenciales, los que están explícitos en el texto. Hablamos que el texto tiene unidades mínimas de significado. ¿Cuáles son las unidades mínimas de significado, grupo? La oración. La oración. ¿Qué otro?
El párrafo, que se localiza mediante un proceso de codificación. ¿Ok? ¿Ya queda claro el fundamento teórico? ¿Sí? A ver, entonces, mediante la decodificación localizo unidades mínimas de significado en el texto, cuyas unidades son la oración y el párrafo. ¿Ya ordenaron esa idea? Porque parece que el problema al que nos enfrentamos es que presentamos cierta confusión. Yo pregunté ahorita al principio a Alex, diga los pasos, las instrucciones para hacer la actividad, y Jimena retomó los elementos teóricos, que sí tienen que ver, por supuesto, se relacionan unos con otros, pero si yo pregunto, diga los pasos, me refiero a las, ¿a cuáles? A las instrucciones, ¿ok? ¿Cómo voy a llegar a esas instrucciones? ¿Cómo puedo localizar? Ah, bueno, con el fundamento teórico que tengo, decodificar para encontrar los elementos significativos mínimos, que son la oración y el párrafo. ¿Ok? Las oraciones y el párrafo me van a decir las ideas principales. Ahorita vamos a hacer nuestra retroalimentación analizando por partes. Algunos van a leer solamente las oraciones que localizaron. Otros tendrán que leer la versión preliminar, que logré al enlazar esas oraciones. Y el producto final, porque ayer observamos que los productos finales, en algunos casos, se repetían mucho las ideas del texto, ¿cierto? Veíamos que algunos sí lo sintetizaron porque pusieron más breve, pero se parecía mucho al texto todavía, ¿cierto? Esa fue la observación general. Entonces, ya vamos por partes. Ajá. A ver, los que vayan a manifestar duda o comentario, nada más en orden. Sí, que se hagan observaciones ustedes, nada más en orden. Ok. Bueno, Alex ya leyó las instrucciones para hacer la actividad. Jimena retomó los fundamentos, lo cual me parece bien, porque también nos sirve. Solo no confundir. Cuando la pregunta es instrucciones, se responde instrucciones. Ajá. Sin embargo, de la intervención también estoy retomando lo positivo. ¿Sí? Ok. Josafat, comparta, por favor, solo las oraciones. Usted subrayó. Comparta lo que subrayó entonces. Adelante. Ok, ¿algún voluntario que quiera compartir lo que subrayó? Solo lo que subrayó, por favor, allá. Lo que subrayó del texto que consideró principal. Sí, un pintor fue enviado por el emperador a una provincia lejana desconocida. ¿Qué más? El pintor viajó, visitó y observó todos los parajes. Sí, sigan. El emperador se sorprendió y se enojó mucho. El pintor pidió que le habilitaran un gran lienzo de pared del palacio. El pintor explicó todos los rincones de lejana provincia. El pintor se acercó a un estrecho sendero que parecía perderse en el espacio. Los ayudantes tuvieron la sensación de que el cuerpo del pintor entraba en el sendero. Hay una acción importante que omitió su compañera. ¿Quién la detectó? Sí. Que el pintor regresó a la capital sin una sola imagen. Correcto. ¿Sí? Considérenla. Observen cómo una lectura diferente me puede dar un dato que sí pude haber omitido u obviado. Ajá. Ok, hasta ahí. Ya tenemos subrayadas las ideas principales. El paso referente a esto está. ¿Qué tengo que hacer para identificar ideas principales? Parece una tarea muy sencilla, pero nos damos cuenta que a la hora de hacerlo a veces omitimos un aspecto importante. Tengo que identificar exactamente acciones. Recuérdese que si estamos hablando de unidades mínimas de significado, oración y párrafo, estamos también hablando que la oración a su vez tiene un elemento principal, que es la acción. Por eso siempre les digo que las oraciones se analizan empezando por el verbo. ¿Sí? Si hay acción, hay oración. Si no,
se puede quedar en un elemento descriptivo, referencial, nada más. Solo es referencial, pero no me está diciendo algo fundamental, que sí me puede decir la acción, sobre todo si estoy ante un cuento. ¿Sí? Ok. Bueno, está el paso referente al subrayado. Una vez que subrayé esta parte, algunos el día de ayer me preguntaron, ¿puedo cambiar palabras? Sí, palabras pueden cambiar, ideas no. Entonces ahora un voluntario que quiera leer solo las oraciones. Oraciones nada más que detectó, que construyó. ¿Quién dijo yo? Tania. Digo Marlene. Adelante. Abril. Un pintor de mucho talento fue enviado por el emperador a una provincia recién conquistada para traer imágenes pintadas. El deseo era conocer así aquellos lugares remotos. El pintor viajó mucho, visitó y observó, pero regresó a la capital sin una sola imagen. El emperador se enojó mucho. El pintor pidió que le habilitaran un gran lienzo en la pared del palacio. El emperador visitó el gran fresco. El pintor explicó todos los poblados, montañas, ríos, los bosques, etc. Después finalmente desapareció todo el paisaje y quedó el inmenso muro desnudo. Ya, ok. Ahí está la localización de oraciones. Ya se construyeron o se aislaron, se identificaron en cada párrafo. Es importante que cada oración u oraciones correspondan a determinado párrafo. No pueden estar en otro orden. Eso es importante. Todavía observamos en el trabajo de Abril alguna reproducción fiel de algunas palabras. Ajá. Sin embargo, trató de sintetizar. Eso es importante. ¿Ok? Alexa, lea sus oraciones. ¿Cómo quedaron, por favor? Sí, adelante. Alexa. Por favor. Un pintor fue enviado por el emperador. Fuerte. Más fuerte. Sí, siga. Un pintor fue enviado por el emperador a una provincia lejana y desconocida recién conquista. El pintor viajó a la capital, visitó y observó, pero regresó a la capital sin una sola imagen. El pintor pidió que le habilitaran un gran lienzo en la pared del palacio. El pintor se acercó a un estrecho sendero que salía del primer plano del fresco y parecía perderse en el espacio. Los ayudantes tuvieron la sensación de que el cuerpo de los pintos se adentraba en el sendero y desaparecieron todo el paisaje y quedó el inmenso muro desnudo. Ok. Observen, háganse esta autocrítica. Si lo hicieron bien, pónganse buena. Si no, anote la observación. En esta parte, provincia lejana y desconocida. Muchos lo dejaron así. Si solo puse provincia lejana, está bien. Un lugar lejano, no tengo que decir provincia, está mejor. ¿Sí? Si solo dije provincia, me parece que lejana tiene una carga significativa importante. Hay que seleccionar qué dejo, el sustantivo o el adjetivo, porque el que tenga mayor carga significativa, ese se quedará. Después, muchos de ustedes también me están dejando. Visitó, observó detenidamente. Solamente visitó es la acción principal, ¿cierto? Ok. Identificadas las oraciones, ¿qué tenían que hacer? Enlazarlas con nexos o con signos de puntuación según aplicara y presentar una versión del resumen. En algunos casos se les facilitaría mucho y harían la versión final prácticamente. Ayer ya escuchamos algunas. Es importante
escuchar porque se quedó como tarea retrabajarlo, volver a reflexionar qué es lo que identifiqué bien, qué sí, qué no, y hacer mi versión definitiva para compartirla. Me pidieron también algunos ejemplos. Hoy traigo un ejemplo, aparte de lo que vamos a escuchar, que son los de ustedes, los más importantes, para que en base a eso vamos haciendo la retroalimentación y mejora del proceso. ¿Para qué quiero esto? Si resumo bien, comprendí bien la parte referencial. Y entonces puedo hacer deducciones. Puedo decir que el pintor se escapó. O puedo decir que se desapareció junto con la pintura. Tampoco quiso dejar huella de su actividad, por ejemplo. Pero primero tengo que tener una comprensión precisa. Perla Margarita, ¿nos quiere compartir cómo quedó su versión final? Un pintor fue enviado a una provincia para traer imágenes al emperador. El pintor viajó y visitó. Regresó sin ninguna pintura. El emperador se sorprendió y se enojó mucho. Y le demostró que no era necesario traerle pinturas y que él le mostró su gran talento. En un abrir y cerrar de ojos, el pintor desapareció entre los trazos de su pintura y después junto con él. A ver, chicos, puedo observar que hay mucha distracción. No estamos escuchando a su compañera. Y en primer lugar no se vale por respeto, porque ella está compartiendo lo que realizó. Y porque el compartir es para un proceso dialógico, para que también haya observaciones. Los observo distraídos por cosas que tienen que atender en otra parte, en algunos casos. Y eso nos genera distracción a todos. Vamos a retomar el texto. Perla Margarita es muy amable, creo que podrá leer otra vez. Le voy a pedir que pase al frente. Pongamos atención. Por respeto y por que estamos aquí por un objetivo principal que es aprender. Adelante. Un pintor fue enviado a una provincia para traer imágenes al emperador. El pintor viajó y visitó. Regresó sin ninguna pintura. El emperador se sorprendió y se molestó mucho. Y decidió demostrarle que no era necesario traerle pinturas y le demostró su gran talento, que era pintar. En un abrir y cerrar de ojos, el pintor desapareció entre los trazos de su pintura y posteriormente junto con ella. Correcto. Ahí está un ejemplo de resumen. ¿Qué decir de este resumen? ¿Están todos los acontecimientos? ¿Se omitió alguno? ¿Qué podemos decir? Sí. ¿Yo? ¿Sí? Que me gustó cómo estructuró su texto, porque está bien y no, pues creo que sí puso todas las ideas principales y le cambió algunas palabras y se vio mejor así. Ok, ¿es sintético? ¿Es original? ¿Es acertado? Está bien, gracias. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo logrado. Ajá. Tendríamos que revisar la parte visual, ¿no? ¿Cómo organizó? Puso comas, puso puntos y esa parte es para otro momento. Yo voy a realizarlo enseguida y posteriormente espero que podamos compartir también aspectos de esa naturaleza estructural, cómo está puesto en el cuaderno. Sin embargo, ya observamos una versión que está completa, ¿ok? Voluntario que quiera compartir, adelante. Sí. Un pintor talentoso fue enviado por un emperador a lugares muy bonitos para así traer imágenes pintadas, pues el emperador esperaba de esta manera conocer aquellos lugares. Al regresar el pintor no traía consigo mismo nada de lo acordado. El emperador se enojó mucho. Siendo así, el emperador pidió que le habilitaran un gran lienzo de pared de palacio. El emperador visitó el gran fresco. Asimismo, el pintor explicó todos los poblados, montañas, ríos, bosques, etc. Al terminar la explicación, el paisaje desapareció y el inmenso muro se quedó desnudo. Ok. ¿Qué decir de este resumen? ¿Qué podemos comentar? Usted que está cerca, haga un comentario. Lo escucho. ¿Usted? Sí. Sí. Para mí no le faltaron cosas, es
De repente ocupó palabras textuales. ¿Ah? Y pues en sí estuvo bien su redacción. ¿Correcto? Se entiende de todas maneras. Esta cuestión de repetir palabras textuales, mientras no abusemos, la podemos ocupar. Cuando ya se nota mucho es porque estamos abusando, estamos casi copiando. Si hay alguna referencia textual, de todas maneras se conserva la idea, no hay problema. Estamos en el nivel referencial. Para cerrar esta parte, porque ya ayer habíamos leído algunos resúmenes y podría ser cansado, lo retomé porque ayer sí quedaron algunas dudas. Incluso en sus comentarios me dijeron, queremos escuchar ejemplos, y si es importante. Entonces, aquí hay un texto a mi parecer logrado también, quiero que ahorita lo comentemos, y vamos a retomar la otra parte de la comprensión. Estamos trabajando a nivel referencial, lo que está referido, lo que está dicho, textual. ¿Qué decir a partir de eso? En experiencia con otro grupo les dije, podemos cambiar palabras, pero no ideas, porque alguien decía en otro grupo que el pintor estaba decidido, que era muy talentoso, y entonces le pusieron muchas palabras que no estaban y nada tenían que ver. Entonces, el pintor quiso demostrar su talento porque él era muy bueno y entonces quiso decirle al emperador para salvarse, por ejemplo. Entonces ya estoy metiendo acciones que no estaban. Cuando hago eso tampoco es correcto. Sin embargo, sí puedo hacer también deducciones. ¿Qué es deducción? Con el fundamento en lo que está dicho, sí puedo decir y sorprendió a todos. Eso sí lo puedo afirmar, porque lo que le pasó con la pintura que se desapareció no es algo común. Entonces sí puedo decir y sorprendió a todos, por ejemplo. Pero inventar que el pintor estaba temeroso, ya no, porque eso tampoco está. Tengo elementos para decirlo. Por el contrario, parece que al ser un pintor tan talentoso también sabía cómo escapar y desaparecerse a través de su propia pintura, lo cual es un elemento fantástico o mágico en el cuento que lo hace interesante, me parece. De ese interesante, y yo pienso que mi comentario mi conclusión es, de eso vamos a hablar en la siguiente parte, porque no me voy a quedar en el nivel referencial, lo que está referido, lo que está dicho. También voy a aportar, pero mi aportación debe ser fundamentada. No puedo decir que el pintor estaba temeroso y por eso demostró, porque eso nunca lo dice. Pero sí puedo decir, se sorprendieron, porque eso sí lo puedo deducir, que si hubo sorpresa, pasará eso, fue algo inesperado, por ejemplo. Porque si está planteado en el texto es importante. Ok. ¿Alguien más quiere compartir antes de que pasemos al texto ejemplo? ¿Sí, Jennifer? Un pintor fue enviado por el emperador a una provincia lejana para traerle pinturas al emperador. El pintor viajó, pero regresó sin una sola imagen. Por consecuencia, el emperador se molestó. Así que el pintor le demostró al emperador su gran talento, pidiéndole un lienzo del palacio y pintando sobre él. Así que pidió que el emperador visitara la pintura. Después de explicarlo todo, el pintor desapareció junto con la pintura, dejando en blanco la pared del castillo. Ok, esta parte que también algunos ya retomaron en otro momento, en los grupos que leyeron este texto, porque no en todos fue en algunos cambió, pero sí tengo una experiencia diferente también, y esto con que concluye Jennifer, el pintor junto con la pintura desapareció, también es una deducción, no nos lo dice el texto, pero sí lo podemos deducir a partir de que dice el muro quedó en blanco. Entonces sí puedo afirmar que la pintura desapareció. Lo estoy diciendo de otra forma, pero es muy significativa la carga de significado de decir desapareció. La pintura también se fue. El pintor no quiso quedarse él ni dejar rastro de que estuvo ahí. Se fue con todo, lo cual es significativo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ahí me puedo hacer la pregunta. ¿Castigaban en ese reino? ¿Le esperaba alguna suerte diferente, por ejemplo? ¿Sí? Generar hipótesis. También podría ser por qué desapareció y no se quiso quedar como con esa sensación de que le hizo un gran daño.
Claro, ajá. El emperador estaba enojado. Entonces el pintor tampoco le dejó la satisfacción de ahí está tu pintura. ¿Por qué no compartía sus pinturas? Esa interrogante me llevará a hacer una conclusión. ¿Ok? Bueno, para finalizar, voy a pedirle a Jimena que lea una versión de otra persona para que escuchemos el ejemplo y lo comparemos con lo que logramos. Los que compartieron podrán encontrar algo similar o podrán encontrar alguna diferencia. Los que no también, porque están retomando su texto. Adelante, por favor. Un pintor de mucho talento fue enviado a lugares desconocidos por el emperador para poder captar esos lugares. El pintor observó mucho, pero no pintó nada y el emperador se puso furioso. Entonces el pintor pidió que se habilitara un lienzo en un muro para poder pintar los lugares que visitó y el pintor desapareció entre la pintura. ¿Ok? Desapareció entre la pintura, una forma de concluir diferente. ¿Qué comentar de este texto? Esta versión. Comentarios, porque estoy trayendo de otro, sí. Adelante. Que estuvo, bueno, que la persona que hizo ese texto que estuvo bien porque le cambió, fueron las mismas ideas, nada más que como que le puso otras palabras y dio a entender, bueno, el mismo cuento nada más que lo descifró mejor. Ok, sintetizó acciones, ¿se dan cuenta? Para captar imágenes. Ya. Sí. También noté, no sé si se me haya pasado, de que no dijo al final que la pintura también desapareció, nada más dijo que el pintor desapareció entre la pintura, pero no se nada. Ok, importante, y aquí por ejemplo Jennifer sí lo retoma, igual que otras personas, desapareció la pintura, una acción que esta persona omitió, ajá, en el afán de sintetizar. Entonces obsérvese que no hay texto perfecto, no porque los alumnos no lo hagan, el profesor sí, no, de nuestra experiencia aprendemos que debemos ser muy analíticos, muy observadores, y entonces estamos viendo que aún en un ejemplo que se puede considerar logrado, hay cosas que observar todavía. Ajá. Cierto que sintetizó mucho, a mí me gusta también esta parte donde dice, observó mucho pero no pintó nada. Con esas dos palabras nos dice todo. Ajá. No dice, observó las imágenes, los parajes así como está descrito. Claro, el cuento original tiene una intención estética. Ajá. Y se logra solamente en la versión del autor, que aquí es anónimo, pero del que lo escribe, lo transcribe o lo cuenta. Ajá. Ok. Entonces, cerramos la parte del análisis referencial. Va la indicación para lo demás. A partir de lo que yo identifiqué, de los elementos referenciales, las acciones principales que resumí en oraciones y luego en mi párrafo o mis párrafos finales. Este resumen es de un párrafo, igual que algunos que escuché aquí. A partir de ahí, ahora sí, quiero que elaboren una conclusión. Ajá. ¿Qué significa este texto? ¿Qué me da a entender? ¿Qué lección se lleva el emperador o me llevo yo, lector, a partir de lo que hizo el pintor? ¿O qué puedo decir que está logrado no en el texto? Pareciera que aquello de que desapareció junto con la pintura o entre la pintura es un elemento fantástico o mágico o será simbólico. Quizás nada más me está diciendo metafóricamente que al pintor no le interesaba lo que el emperador tuviera en su estado de ánimo. Simplemente cumplió con lo que se le pidió y ya. Nunca le dijeron, vas a ir para que de regreso pintes un muro. Eso no lo dice. Entonces, puede ser simbólico. Eso quiero que lo redacten en su conclusión. Ajá. Entonces, instrucciones. A partir de los elementos referenciales, que anotaste en el resumen del cuento, a partir de los elementos referenciales que anotaste en el resumen del cuento, ¿A partir de los elementos? referenciales. Ajá.
Entiéndase por referencial las oraciones que le siguieron. A partir de los elementos referenciales que anotaste en el resumen del cuento, a partir de los elementos referenciales, redacta una conclusión del significado de este texto, del significado de este texto. Ajá. Del significado de este texto. Ok. Entonces van a redactar su conclusión, donde quiero que sí atiendan la interpretación personal de los hechos de ustedes. O sea, ¿qué les significó? ¿Qué lección me deja que el pintor no pintó y luego le mostró? ¿Qué me dice? Que no se necesita hacer tan minuciosa la acción para demostrar el talento o la visión cumplida, por ejemplo. ¿Qué más? Puede ser simbólico, les decía hace un momento, o puede ser un hecho mágico, fantástico. Ah, ¿cómo pasó? ¿Cómo que se desapareció? ¿Verdad? No se desapareció, a lo mejor se salió nada más y el autor lo dice así para que se escuche interesante, pero lo que me está dando a entender es que al pintor le daba lo mismo, que fuera bueno o no, nada más dijo, ya cumplí, ya me voy. Por ejemplo, ajá, ¿sí? Entonces ustedes van a redactar su conclusión, sí, el puro final. El significado, retomar elementos del principio, pero sobre todo de lo que se lee, qué mensaje le dan. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿No? Procedemos a la actividad que es personal en la primera fase, después intercambiamos. Ajá.